En algunos casos, por ejemplo, ahora que lo mencionas, el Tren Maya, el gobierno de López Obrador, pues ha entrado en conversaciones con los grupos indígenas, con las comunidades mayas, principalmente, que en algunos momentos se opusieron o exigían explicaciones y también información respecto del proyecto, y se lograron tender acuerdos con ellos, pero esto me parece que entonces no ha sido suficiente. El asunto, por ejemplo, con el Tren Maya, me parece que hay, con respecto de la propia aprobación de los pueblos indígenas, recordarás que hubo una consulta. Sin embargo, fue una consulta que también hay que señalarlo. No fue una consulta que estuviera en el marco de lo que marca el propio convenio de México con la UIT, precisamente para pueblos, tribus y naciones indígenas. ¿En qué sentido? En el que fue una consulta abierta a toda la población, independientemente de si eran los dueños o no de las tierras. Claro. Exactamente. Entonces fue una claro. Consulta abierta a todo mundo. Me parece que hubiera sido distinto el propio resultado si, claro. si se hubiera consultado solamente a los dueños precisamente de ese territorio indígena, que eran las comunidades mayas. Entonces, creo que en ese sentido no debemos de tenerle miedo a avanzar en la autonomía hacia los pueblos indígenas. De hecho, hay muchos que son autónomos prácticamente de facto. Está en el caso, por ejemplo, de las comunidades zapatistas, claro. Pero no solo, porque uno podría decir, bueno, pues es que es un movimiento armado, etcétera. No, podemos hablar, por ejemplo, de comunidades totalmente pacíficas, pero que tienen una manera de gobernarse autónoma. Podemos hablar de los seris, por ejemplo, podemos hablar de los yaquis, podemos hablar de los mayos, con todos los problemas que tienen ellos, precisamente que en estos momentos su territorio está muy amenazado, pero así podemos ver a otras comunidades, porque es una tradición indígena, es parte de su propia cultura. Entonces, podemos ver las comunidades nahuas de la costa de Michoacán, por ejemplo. Entonces, me parece que no tendríamos que tenerle miedo a generarles los espacios de autogobierno en el marco de una nación, porque ha habido también, Luis Guillermo, una serie de campañas desde la derecha en contra de la propia autonomía indígena. Han dicho que es que se quieren separar del país, es que quieren desgarrar a la propia nación y separarse como entes autónomos. Para nada, esto está dentro del propio marco que, ojo, una parte de la Constitución pues ya lo establece, y que tiene que ver con el propio reconocimiento a sus maneras de gobernarse, a sus maneras de su propia derecho a sus lugares sagrados, a su cosmovisión, etcétera. Entonces, me parece que esta deuda, pues sí, es parte de la falta de entendimiento, y aquí sí, de todos los signos políticos. Hay que recordar que los acuerdos de San Andrés, no obstante que el gobierno mexicano, en ese entonces de Ernesto Zedillo, ya los había firmado, al momento de la aprobación, todos los partidos, desde el de izquierda, entre comillas, que era el PRD, pero que estaban los que hoy también son Morena, hasta el PAN, todos estuvieron en contra de los acuerdos de San Andrés. Una traición, me parece, pues que ahí está, porque ya se había firmado, ya se había señalado, y fue este miedo que les dio, y ni siquiera es tanto, Luis Guillermo, a que digan es que se van a autogobernar, sino a que se les tiene que pedir permiso para todo tipo de proyectos que quieran hacer sobre sus territorios. ¿Se dificulta qué? El extractivismo. Calderón no hubiera podido, por ejemplo, concesionar medio país a las transnacionales si los acuerdos de San Andrés hubieran tenido vigencia. Y me parece que muchos otros proyectos también hubieran tenido mayores dificultades de realizarse, incluyendo los que ya comentábamos que están realizándose por el gobierno de hoy. ¿Tú crees que el gobierno de López Obrador todavía tiene tiempo de impulsar esta agenda, o ya lo damos como una de las cuestiones inconclusas, o una de las cuestiones pendientes que no va a cumplir? Me parece que ya no lo hará porque no está en la propia agenda. Si hubiera voluntad política, claro que podría ingresar, pero me parece, Luis Guillermo, que ya no, porque no es parte ya de la propia agenda política, se salió. Yo tuve la oportunidad en su momento de entrevistar a Adelfo Regino, y también se me va ahorita el nombre de el jurídico del propio instituto del INPI, y platicábamos, y en ese momento me decían, no, la voluntad política está, vamos por la aprobación de los acuerdos de San Andrés, y prácticamente fue quedando fuera de la mesa, y me parece que ya no va a ser algo que enarbole la actual administración. Habrá que ver si, por ejemplo, ahora Claudia Sheinbaum se compromete a esto, porque hay que recordar, no nada más es pues hacer los acuerdos con las cúpulas,
sino hacer acuerdos con los movimientos incluso sociales. Ya nombró a Gerardo Fernández Noroña como vocero frente a estos movimientos sociales, y me parece que pues ahí estará por verse si incorporan la aprobación de los acuerdos de San Andrés, pero me parece que en este momento ya no lo harán. Ahora bien, no es un asunto menor. Me parece que sí tendrá que abordarlo Claudia en su propia plataforma. Estamos hablando, Luis Guillermo, que quienes hablan alguna lengua indígena en este país son alrededor de 12 millones. Son 65 tribus, pueblos o naciones que habitan este país. Y cuando digo 65, son solamente los que se reconocen como una cultura, pero aparte están las distintas variantes, tan solo de zapotecos, claro, o vinizá, pues son varias variantes, o de mepa, etcétera. Es decir, estamos hablando de más de 100 grupos que se autodefinen como indígenas, que tienen una cultura clara que los distingue del resto de la propia población. Decíamos, son alrededor de 12 millones los que hablan una lengua indígena en nuestro país, mayoritariamente náhuatl es la mayoritaria. Pero otros que por un proceso de aculturación ya no hablan su lengua y que también se asumen indígenas, estamos hablando de alrededor de 40 millones. Entonces, me parece que, y muchos de ellos no quitan el dedo del renglón, y tiene que ver con la autonomía para poderse gobernar, y algo, no nomás es de que se puedan gobernar, para seguir reproduciendo su propia cultura, su propia manera de ver la vida, de verse en el universo. Entonces, de preservar su lengua. Entonces, me parece que sí tendrá que ser algo que asuma la propia 4T, aunque yo creo que en este gobierno no.